Y bueno, amigos, estamos aquí listos para comentar, por supuesto, lo que es la previa de ese primer partido de la temporada o del año 2024. Ya vamos a mitad de temporada y que la verdad va a estar interesante contra el Mallorca, sobre todo porque, bueno, ya la convocatoria, por poner un ejemplo, se ve un poco más Real Madrid, un poco más lo que puede ser, acercarse a lo que puede ser una plantilla del Real Madrid, con bastantes más efectivos. Que Ancelotti poco a poco los va recuperando. Creo que la que más me emociona es la de Vinicius, siempre en mi equipo. Pero bueno, como les decía hace poco, yo creo que no es necesario arriesgar nada de Vinicius mañana, tal vez darle unos minutos, lo que siempre les he comentado para ustedes. Así que les voy a pedir que me acompañen hasta el final de este video y sin mucho más cuento, damos play. Y muy buenas a todos, chicos, bienvenidos nuevamente a este su pequeño espacio para madridistas. Ya ustedes lo saben, aquí traemos información relacionada con el Real Madrid, el 14 veces campeón de Europa, pero también con el mundo del fútbol en general. Y lo que les estaba comentando, cracks, vamos a repasar un poco lo que es la previa a ese partido mañana contra el Mallorca, que creo que va a estar interesante. Posiblemente, o yo creo que no, creo que Ancelotti dije que mañana no va a colocar a Arda Güler, pero a lo mejor lo veamos. Con Ancelotti nunca se sabe. Vamos a repasar unas cosas más que interesantes, así que lo de siempre, les voy a pedir es que me acompañen hasta el final de este video. Para empezar, quiero que veamos la convocatoria que el mismo club la ha posteado en su cuenta de Twitter y que la verdad, como estamos viendo en pantalla, cuenta con Lunin, Kepa, Fran, Carvajal, Lucas Vázquez, Fran García, Rudiger y Carrillo. Creo que Nacho todavía está, no me acuerdo si Nacho está lesionado o es la sanción. Creo que es la sanción de Nacho. La sanción. Y bueno, ahí se puede hacer algo competitivo con Rudiger. Me imagino que Tchouaméni irá a la defensa central con Carvajal y con nuestro amigo Fran García. Seguramente serán los laterales, aunque Carvajal, como viene de lesión, también es probable que veamos a Lucas Vázquez. Esta parte es que se ve muy dramática todavía porque miren la cantidad de ausencias que hay acá. Y en este lado, pues Bellingham, Kroos, Modric, Valverde, Tchouaméni, Ceballos, Arda Güler y Nico Paz. Ya parece estar todo bien con el tema de los centrocampistas. Aunque bueno, no se ve en la convocatoria nuestro amigo Eduardo Camavinga, que al final era otra alternativa al lateral izquierdo, pero bueno, como también viene de lesión, Ancelotti parece que ha optado por hacer que las cosas funcionen de la mejor manera, es decir, progresivamente. Y aquí también tenemos en la delantera Vinicius Junior, Rodrigo, Joselu y Brahim Díaz. Como les decía, ya se ven unos nombres interesantes como el de Arda, el de Tchouaméni y el de Vinicius Junior, que para mí son los principales. También el de Carvajal, que estaba siendo importantísimo en este arranque de temporada para el Real Madrid. Quiero que empecemos escuchando a Ancelotti, que le han preguntado por lo del año como tal. Feliz año, ese mensaje tradicional que seguramente vamos a escuchar en las ruedas de prensa en los próximos días. Y Ancelotti ha dicho algo interesante sobre este año que acaba de comenzar. Bueno, feliz año nuevo a todos. Empezamos otro año. A ver qué pasa. O lo pasamos bien. Buenos días. Y bueno, Ancelotti se le ve más contento que nunca con el tema de su renovación. También se le ve bastante, como es habitual en Ancelotti, se le ve bastante tranquilo, bastante sonriente, haciendo chistecitos, chascarrillos, esto que nos tiene acostumbrado el míster en rueda de prensa y que la verdad para mí Ancelotti es uno de los mejores personajes en este tipo de situaciones. Trata siempre de alejar la polémica, aunque cuando quiere dejar un mensaje lo deja tal vez con mucho respeto, pero siempre termina dejando el mensaje que él quiere. Otra de las cosas, y hablando un poco de la renovación de Carlo Ancelotti, que ya ustedes deberán conocer mi opinión, que la he dicho en el video que subí justo después de que se conociera la renovación del míster. Él también ha respondido un poco sobre esto. Creo que José Luis Sánchez le ha preguntado sobre este tema y ha dicho algo muy interesante, sobre todo profesando ese amor que él siempre le está demostrando al Real Madrid. Así que yo en ese aspecto creo que estoy de acuerdo con ustedes. Muy pocos entrenadores van a demostrarle este amor que le demuestra el italiano al Real Madrid. Vamos a escucharlo. Buenos días, mister. José Luis Sánchez de La Sexta. Siempre ha dicho que el Real Madrid sería su último banquillo. Con esta ampliación de contrato, Carlo Ancelotti 2026 y ya. Es mi último banquillo. No sé si será lo que he dicho, es el último banquillo y lo confirmo. Cuando esto se acaba, no lo sé, creo que el 2026 puede ser
solamente parcial. Yo puedo seguir aquí después del 2026. Depende del éxito que podemos tener. No es 2026. Puede ser que el último año que yo entreno, pero puede ser también que no es el último año porque puedo seguir aquí. No, yo quiero ser entrenador. Hasta el 2026 voy a ser entrenador. Ojalá pueda ser entrenador 2027 y 2028. Como he dicho, me gusta Madrid y quiero quedarme aquí. Y bueno, ahí está lo que escuchábamos del míster. Como les decía, es un entrenador que ha demostrado su amor de manera evidente al Real Madrid. Él sabe que muy pocas cosas es más grande que entrenar al Real Madrid. Además es algo que disfruta, como les acabamos de escuchar, de su propia voz, y por eso me parece que Ancelotti es uno de los entrenadores más especiales que ha pasado por el club, pese a las críticas que yo mismo he brindado o he dado al entrenador italiano del Real Madrid. Creo que en ese aspecto, pero ojo, que no nos engañemos nosotros mismos, porque mucha gente estará diciendo no, que Ancelotti lo quieren porque es chistoso, porque le cae bien a todo el mundo. No, por ejemplo, es para mí esta temporada lo que está haciendo Ancelotti con media plantilla lesionada, con todo este cantidad de problemas que ha estado teniendo el Real Madrid, es una de las cosas más meritorias que yo he visto a un entrenador del club, y por eso creo que se ha ganado esta renovación, aunque a lo mejor yo me hubiese esperado un poco más. O sea, no sé, la verdad no lo sé, pero realmente es que sí me parece bastante curioso, porque hay gente que está diciendo que lo hacen porque Ancelotti cae bien y no sé qué. No, Ancelotti eso me parece que se lo ha ganado, pese a que yo no esté del todo de acuerdo en el temita de la renovación de Carlo. Quiero que ahora veamos, ya para ir finalizando un poco este primer video previo a 2024, algo que le han preguntado por Arda Güler, porque como les decía, van a volver Arda, va a volver Carvajal, va a volver Vinicius, va a volver... No, Camavinga creo que no acaba entrando en la convocatoria, pero bueno, van a volver varios futbolistas, y a Ancelotti le han preguntado por el caso del turco, que ni siquiera ha podido debutar con el equipo, y Ancelotti, por supuesto, valga la redundancia y perdonen que repita tanto eso, ha respondido creo que de una manera bastante inteligente. Por eso al principio les decía que tenía dudas de si iba a jugar o no iba a jugar el turco, porque primero porque sería precipitarse seguramente, hay que llevar las cosas con calma, y segundo porque Ancelotti sabe muy bien cómo manejar este tipo de temas. Así que vamos a escuchar qué es lo que ha dicho de Arda y en breve ya vamos cerrando. Para OK Diario, feliz año. Quería insistir con Arda Güler. ¿Cómo lo ves de ilusionado y motivado? Y si tiene muchas ganas de debutar con el equipo, y si lo puede hacer contra el Mallorca mañana. Gracias. Bueno, lo importante para él que esté bien, que ha vuelto a entrenar con el equipo, que a poco está recuperando su mejor nivel. Tenemos que pensar todo el mundo de no tener prisa con él, porque es muy joven, tiene 18 años, tendrá todo el tiempo del mundo para jugar para nosotros. Está listo, si puedo darle minutos mañana, le voy a dar minutos mañana, si no, será en un otro partido. Muchas gracias. Gracias. Y bueno, cracks, ahí está lo que les estaba comentando de Ancelotti y el tema de Arda Güler, que es probable que le dé algunos minutos el día de mañana, que también es probable que tenga toda la vida por delante y toda la carrera por delante que tiene este chico. Por eso les estaba diciendo hace un momento, creo que las precipitaciones no nos llevan a nada bueno, además teniendo en cuenta que no estamos hablando de Jude Bellingham, y que con todo el respeto para el Mallorca tampoco estamos hablando del partido, la semifinal de la Champions contra el Manchester City. Así que no veo en ningún momento ninguna opción para arriesgar, ni siquiera con el tema de Vini, que también creo que es mucho más necesario que Arda, menos a día de hoy. Así que creo que Ancelotti va a saber manejar eso, y yo al menos así lo espero. Bueno, mañana volvemos con el contenido del partido. Va a estar bastante interesante. Ojalá podamos ver a Arda un par de minuticos, a Vini también, a Carvajal, a todos estos chicos que vienen entrando de nuevo en la convocatoria. Seguramente veremos a Tchouaméni, eso creo que es lo más seguro que hay de aquí a mañana. Y por supuesto espero saber sus opiniones en los comentarios, lo de siempre. Gracias por acompañarme, like, suscripción a la Madrid. Nos vemos en un próximo video y chao, chao.